de lo que se está debatiendo, de los delitos, de lo que se le imputa a Pedro Castillo, sino por las acciones del propio imputado, el expresidente, las cosas que hace, las cosas que le dice a los magistrados, sus intentos por salirse de la sala, por no participar del juicio y ahora esto, ¿no? Se esperaba hoy que acuda, no llegó y luego nos enteramos que se había descompensado y tuvo que ser evidentemente atendido. El doctor Víctor García Toma, exministro de Justicia, expresidente del Tribunal Constitucional, es nuestro invitado esta noche. Gracias por estar aquí. Tatiana, ¿cómo le va? Gusto en saludarla. Bienvenido, gracias a usted por acompañarnos. Yo en primer lugar me preguntaba si la decisión, por ejemplo, que toman los magistrados era la adecuada, porque teníamos entendido que el imputado siempre tiene que estar presente en sala para que se lleve a cabo el juicio. Pero los magistrados son muy contundentes en decir lo que ha hecho el señor Castillo depende estrictamente de él. O sea, él tomó voluntariamente la decisión de afectar su salud. Ahí están las consecuencias, ya está siendo atendido, nosotros sigamos con el juicio. Y es correcto, el artículo 139, inciso 12 de la Constitución, lo que proscribe es la condena en ausencia. Lo que no impide la Constitución ni las normas que desarrollan el proceso judicial es que pueda darse el caso de la contumacia, es decir, alguien que conociendo de la existencia del proceso o habiendo participado del proceso en un momento determinado decida en acto voluntario y libre de dejar de participar. En ese caso lo que hace la sala es nombrar a un abogado de oficio como lo tiene y el proceso continúa. Claro. Y cuando Pedro Castillo intenta en la audiencia pasada, por ejemplo, retirarse, no es posible, o sea, se tiene que quedar aquí, claro. Tiene que participar de esto. Y además de las medidas que adopte para asegurar la defensa por parte de la sala, existen las medidas disciplinarias que corresponden al INPE, ¿no? Exacto, que es lo que ya está acatando el INPE, ¿no? Una sanción, pero lo considera una medida disciplinaria grave lo que está haciendo Pedro Castillo, ¿no? Entonces lo sanciona. Ahora, lo que llama, digamos, groseramente la atención es de cómo de manera desfachatada se intenta vulgarizar pues el derecho de huelga, ¿no? Es decir, digamos que de una manera tan transparente y clara ejerció Mahatma Gandhi o como conversamos hace unos segundos Bobby Sands, que incluso enfrentados ya en temperamento, en carácter con Margaret Thatcher, decidió, digamos, ir hasta el final. Ese no va a ser el caso del señor Castillo, ¿no? Esto es simplemente una jugarreta de unas horas para atraer la atención de un sector de la prensa internacional y tratar de avanzar en el sistema interamericano para conseguir alguna medida cautelar, cosa que no creo que consiga, ¿no? Él ha dicho, por ejemplo, que es su derecho humano, pero tengo entendido que esta concepción de derecho humano no entra en la categoría de huelga de hambre, sino en todo caso sería un derecho político, ¿no? Además, hay una sentencia histórica que dictó el Tribunal Constitucional Español en el año 90, cuando un grupo de presos terroristas del grupo Grapo se declararon en huelga de hambre. Y entonces el director del centro penitenciario, de manera compulsiva, ordenó que las autoridades médicas les administraran alimentos, digamos, de manera compulsiva. Eso se judicializó y terminó con una sentencia favorable en favor del Estado, en el sentido de que nadie tiene el derecho a disponer de su vida y es un deber del Estado el protegerla y el defenderla. Y en consecuencia, en ese centro carcelario se cumplía con el mandato constitucional, ¿no? Y eso podría aplicarse acá, entiendo, Eso se podría aplicar aquí, o sea... ¿Qué es lo que ha hecho ahora el INPE? Trasladarlo a un centro médico si se ve afectada su salud. Y si Pedro Castillo decidiese llevar esta medida hasta el final, podrían suministrarle suero y algo para impedir, digamos, que no porque fallezca, es un deber del Estado de salvaguardar su vida. ¿Y usted cómo ve la estrategia de Pedro Castillo? Justo estaba comentando que de pronto esto que está haciendo no va para el fuero local, sino que él está apuntando hacia afuera, ¿no? Bueno, ahí, digamos, nuestros agentes internacionales, y los tenemos muy buenos en Costa Rica, por ejemplo, y estoy seguro que sabrán poner los puntos sobre las IES en su momento, ¿no? No creo que esto pase a mayores, ¿no? Sinceramente. ¿La medida, dice, de la huelga de hambre no creo, o en digamos general que toda la estrategia? La estrategia de Castillo tenga éxito, ¿no? ¿No suele ser eficaz una medida así? No. Digamos, si nosotros logramos explicar, y no es muy difícil hacerlo,
qué fue lo que sucedió esa jornada de diciembre, porque no es difícil, ¿no? Y verificar, digamos, cuál ha sido la conducta judicial de Castillo a lo largo de todo este proceso, que no comienza ahora con el juicio oral, ¿no? Sino que viene atrás, se dará a entender de que el Estado peruano está, desde el momento en que se le aprendió en la comisión flagrante de un delito, ha actuado correctamente. Exacto, ese es el punto, ¿no? A Pedro Castillo se le detiene en flagrancia, cuando escapaba a la Embajada de México. Así es, y ha hecho uso de todos los recursos y acciones. Creo que tiene 10 o 12. Es decir, su caso ha sido visto por distintas salas, por distintos juzgados, por el Tribunal Constitucional y ha sido uniforme, ¿no? No hay derecho que le asista en su caso. Ha sido una acción política, porque es el mensaje de la nación que él da, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, la decisión, digamos, los anuncios que hace, pero que ha traído consecuencias penales, es lo que estamos viendo. Él da un mensaje a la nación como jefe de Estado, como jefe de gobierno, como jefe de las Fuerzas Armadas y como jefe de la Policía Nacional. Luego de dar el mensaje, solicita el celular del entonces ministro del Interior y llama al comandante general de la policía y le da la orden. Y hay algunas personas que hoy están siendo investigadas que ingenuamente, torpemente, digamos, personal de rango inferior, que atendieron esa solicitud, sin éxito, por supuesto. Pero está claro que en el peor de los casos, tentativa hubo, ¿no? Claro, la voluntad existió. Y se exteriorizó en actos, no solamente el discurso, sino la orden, ¿no? Exacto. Ahora, que fue desoída, porque evidentemente pues era una estupidez, ¿no? Totalmente, ¿no? De repente, y para usted hablamos de rebelión o podríamos hablar de conspiración, que es la fase previa, ¿no? De la planificación en todo caso. No, yo creo que hemos llegado a la tentativa, porque él da la orden. Él da la orden, ¿no? De acuerdo. Ahora, el comandante general de la policía, felizmente, fue respetuoso de la Constitución, ¿no? Ahora, ¿qué piensa de Betsy Chávez, ¿no? Hoy día llegó visiblemente golpeada, tenía el rostro afectado, pasó por médico legista quien corroboró efectivamente las lesiones en otras partes del cuerpo también. Y es grave lo que ella dice, porque ella dice que ha sufrido un trato indebido cuando ella estaba siendo trasladada después de una de estas audiencias al penal y que sufrió una caída dentro de la ambulancia. Pese a los pedidos del custodio para que se detenga el vehículo, no se detuvo. Y esta noche escuchaba a su abogado, el doctor Noblecilla, hablar del delito de tortura. Sí, bueno, ya entre lo que ha declarado la señora Betsy Chávez y la declaración de su abogado hay un mundo de diferencia, ¿no? Ella habla de trato indebido, habla de haberse tropezado, de haberse caído, ¿no? No dice que la han empujado, no dice que la han atropellado, no dice que la han golpeado, se ha caído, ¿no? Y el otro caso ya la de tortura, que es un delito sumamente grave. En la tortura hay un cierto acto de goce, de placer, ¿no es cierto?, en causar, en inferir daño a un tercero, ¿no? Esa no es la situación aquí. De acuerdo, pero sí es bien cierto que lo que Betsy Chávez dice, que si bien fue un accidente, aparentemente el golpe que ella tiene en el rostro, pero que cuando el custodio pide que detengan el vehículo para que ella se recomponga, esto no ocurre. Entonces aquí sí podría haber por lo menos alguna sanción, algo tendría que investigarse, podría ¿no? haber sucedido eso, en cuestión de investigar, pero obviamente no tiene la magnitud que su abogado, digamos, de manera exagerada ha planteado, ¿no? De acuerdo. Ese mensaje no es para aquí, ese mensaje es para consumo externo, ¿no? También, ¿no? Claro. También. Ayer estuvo, yo lo he visto, no lo escuché, pero sí pasando lo vi en la televisión venezolana. Sí. Claro. Bueno, aparte Pedro Castillo y sus aliados tienen también algunos gobiernos afines, ¿no? Que todavía pues lo respaldan. Y por ahí va. Hay una carta también, un documento que ha enviado a la CIDH para que ordene al Estado el cese de medidas inhumanas tras la huelga de hambre. O sea, ya están ejecutando medidas para que, como decía usted, de pronto puedan aplicar una medida cautelar, ¿no? Y bueno, que no nos, digamos, no creo que suceda, pero recordemos que en alguna ocasión, desde el sistema interamericano, se declaró que las mujeres senderistas eran una suerte de Juana de Arco, ¿no? Hay una sentencia, una declaración expresa. Entonces, no creo que eso vuelva a suceder, porque las cosas están cambiando en el sistema interamericano. Pero hay que estar alertas y felizmente estamos bien representados diplomáticamente y tenemos buenos abogados. Estoy seguro que saldremos adelante si eso se presenta. Porque lo que él quiere, por un lado, es que se anule el juicio, pero también salir en libertad. Va el caso llevar el proceso en libertad.
¿esto podría ser ordenado por la CIDH? En primer lugar, el sistema interamericano es un sistema residual subsidiario. Solo se puede acudir cuando se han agotado todas las instancias internas. Ajá. O no existe un procedimiento, a la medida de la solicitud. Esa situación no se ha dado. De acuerdo. Ahora, Willy Huerta, que ha sido ministro del Interior de Pedro Castillo, está pidiendo que el Estado le pague la defensa a Pedro Castillo, como ha ocurrido con otros expresidentes, algo que ya ha sido negado en algunas oportunidades pasadas. ¿Correspondería en este caso, teniendo en cuenta que él quiso ir en contra del orden democrático y constitucional? Lo que pasa es que bajo el principio de presunción de inocencia, no podemos decir que él ha cometido el delito de rebelión o el intento de rebelión. Aunque nos parezca obvio, todos lo hayamos visto, ¿no? Sí, digamos, la presunción de inocencia se mantiene hasta la condena y en consecuencia, siendo un funcionario del Estado que está sometido a proceso, tiene el derecho a obtener una defensa, sufragada por el Estado, a condición de que en caso de que exista condena, el beneficiado devuelva Claro, que va a ser bien difícil que lo devuelva, pero... Como Toledo, ¿no? Como Toledo se le pagó la defensa, ha sido declarado culpable y ahora correspondería en tal caso que devuelva, ¿no? Lo que eso costó. Pero digamos, para que el proceso no tenga ningún resquicio, de dónde agarrarse, sí le correspondería. De acuerdo. ¿No? Entonces el Estado no debería negarse, ¿no? No darle más argumentos, a Pedro Castillo para hablar de prisionero político y en fin y todo eso que está argumentando él hacia el fuero internacional. Muy bien, hacemos una pausa, se queda con nosotros, regresamos. Vamos a volver para... Muy bien, estamos de regreso. Hoy algunos representantes del Ministerio Público ofrecieron una conferencia de prensa, entre ellos el vocero de esta institución, el doctor Víctor Cubas, y lo que ha dicho es que el Ministerio Público está bajo ataque. Él lo que sostiene es que están siendo víctimas de una campaña de desinformación, cuyo objetivo es reorganizar el Ministerio Público. De hecho, el señor Santibáñez, ministro del Interior, lo ha propuesto. Desde el gobierno no han dicho lo contrario. En el Congreso ya hay algunas voces de diferentes partidos políticos que dicen es necesario reformar el Ministerio Público. La pregunta es, ¿son estas personas, estos congresistas investigados, ese gobierno también con personas investigadas, los llamados a reformar el Ministerio Público? Vamos a ver la nota que hemos preparado. Discúlpeme, pero quien les habla es un fiscal que tiene más de 22 años en la institución. Yo no hago show, yo investigo. Y los fiscales acá tampoco no hacen show, investigan. Entonces, yo no soy político, discúlpeme, perdóneme, pero yo hago un trabajo técnico-jurídico al igual que los fiscales. Y solamente respondemos con resultados. Así respondió el coordinador del EFICOP a las declaraciones del ministro Santibáñez, quien solo horas antes calificó el allanamiento a su domicilio como un show mediático. Además, en conferencia de prensa, el Ministerio Público negó rotundamente ser responsable de la filtración de información de la carpeta fiscal del caso Santibáñez, tal como denunció el propio ministro del Interior. El equipo tuvo un testigo protegido que brindó su declaración en enero, 2 testigos, en enero del 2025. Ambas, le voy a hacer claro, fecha 27 de enero de 2025. Como ustedes han escuchado en los medios también, el día 24 de febrero de 2025 se entregó copias a la defensa de un investigado, 24, recuerda, 24 de febrero, es decir, durante ese mes, el Ministerio Público permanecía en secreto todo, reservado, es decir, no hubo. Recién el 24 se entregó copias a la defensa de un investigado y, oh casualidad, el 28 de febrero del 2025 se publicó el extracto de la declaración. Pregunta, como la tabla del 1, ¿quién filtró la información? ¿El Ministerio Público o la defensa? Ustedes saquen sus conclusiones. Sin embargo, desde Huánuco, el presidente del Consejo de Ministros insistió en responsabilizar al Ministerio Público. Me voy a referir al primer tema, de las filtraciones de la Fiscalía de la Nación. Es evidente. Señores periodistas, muchas veces tenemos que contemplar cómo las resoluciones de la Fiscalía llegan primero
a los centros de redacción de los medios de comunicación y después a la parte. En consecuencia, eso ni siquiera tenemos que probarlo porque lo tenemos todos los días a la vista. Incluso se deslizó la posibilidad de convocar a un Consejo de Estado para evitar que se ventilen casos de investigación que involucran a funcionarios del Ejecutivo. Por su parte, el vocero de la Fiscalía, Víctor Cubas, cuestionó las denuncias constitucionales presentadas contra la titular del Ministerio Público, Delia Espinosa, y los intereses que habrían detrás de ellas. Se viene observando que hay un conjunto de denuncias constitucionales formuladas en contra de la señora fiscal de la Nación. Lo que llama la atención es que algunas de estas denuncias son presentadas por congresistas que están investigados por el Ministerio Público. Habría que preguntarse si esa no es la intención de querer intervenir al Ministerio Público, que es un órgano constitucional autónomo, que tiene una misión específica y que está cumpliendo con su función. Cubas no dudó en denunciar un intento de deslegitimar a la institución para lograr su intervención. Este y otros hechos se vienen tomando en consideración para una campaña de desinformación, para una campaña de deslegitimación del Ministerio Público y para alentar una posible intervención al Ministerio Público. Dejamos constancia además que el Ministerio Público, que tiene como misión investigar, cumple su función pese a todos los obstáculos que se vienen presentando. La fiscal de la Nación, Delia Espinosa, saludó la invitación al diálogo por parte del presidente del Congreso, Eduardo Salguana, y recordó que el Ministerio Público no hace política. Muy bien, seguimos entonces en estudios con el doctor García Toma. ¿Qué piensa usted, doctor, de esto que ha vuelto a resonar durante la semana, reorganizar el Ministerio Público? Pero antes de eso, Sí. permítame, Tatiana, hacer una sugestión, ¿no? En esta conferencia de prensa participó primero la fiscal de la Nación y dijo dos cosas muy importantes. La primera, digamos, reconvenir una actitud anterior y mostrar su disposición y ánimo a participar cuando sea citada, cuando sea invitada, e incluso proponer, incluso ella ser la oferente de este tipo de trabajos mancomunados y conjuntos. Y lo segundo, que señaló que compartía también el hecho de la necesidad de llevar a cabo una reforma del sistema fiscal. Minutos después aparece el vocero y como diciendo todo lo contrario de la fiscal, presenta una declaración, digamos, de guerra y que además es inexacta porque, digamos, la fiscal de la Nación ha sido denunciada, tiene 4 denuncias. Y varias de ellas, por lo menos 3 de ellas bastante, digamos, objetivas. La primera es, hay una ley por la cual se traslada la investigación preliminar a la policía. Si es constitucional, no es constitucional, eso se va a ver en el Tribunal Constitucional. De acuerdo. En tanto, esa norma está vigente, es de cumplimiento obligatorio, tiene la presunción de constitucionalidad. En consecuencia, el incumplir el mandato de esa ley es incurrir en una infracción. La primera denuncia. La segunda denuncia, que es la referida al caso Sánchez, que es la verdad de Pablo Sánchez, vergonzosa, ¿no es cierto? Han aparecido nuevos datos. Primero, Pablo Sánchez siempre supo que esa diligencia era de exhibición y lo ha probado en otro programa de televisión, el hecho de que él 2 días antes saca un comunicado en donde se habla de que se van a llevar a cabo actos de exhibición, ¿no es cierto? Y luego aparece la declaración del señor Gorritis diciendo de que el señor fiscal hizo lo que tenía que hacer, ¿no? En este caso, suspender la diligencia. El tercer caso es el de los 11 congresistas denunciados. En primer lugar, el Tribunal Constitucional había resuelto el tema de la pensión y la remuneración. En segundo lugar, la fiscal desconoce que el artículo 93 impide, ¿no es cierto?, sancionar los votos y las opiniones de los congresistas.
Y luego sostiene que en realidad lo que ella no quiere es sancionar, sino generar un debate. Sí. Pero está generando un debate imputándole un delito a 11 congresistas, ¿no? La que tiene menos peso es la denuncia que ha formulado... bueno, no, la de Rospigliosi ¿La de Renovación Popular? ¿O cuál se refiere? A la de Santibáñez, de acuerdo. que no deja de tener cierta razón, porque, digamos, se devela datos de su vida íntima, ¿no? Pero bueno, es la que tiene menos peso. Pero no son gratuitas ni son descabelladas estas denuncias. Y tampoco es descabellado no hablar de intervención, porque eso sería una barbaridad, pero que sí el sistema de fiscales requiere y necesita urgentemente, ¿no es cierto?, una reforma, una reestructuración, que no se debe hacer durante este gobierno, porque ni el Ejecutivo ni el Legislativo están legitimados para ello. Porque están siendo investigados, ¿o? Porque, digamos, de alguna manera se requiere voces más serenas, menos comprometidas, menos pugnaces con la Fiscalía, que eso es lo que... ¿no? Nadie puede ser juez y parte en este tema. Entonces, sí creo que se podrían hacer algunos trabajos, digamos, de base y dejar a que el próximo Congreso, con la legitimidad que da el voto popular, haga ese proceso, con la ayuda y con la colaboración de los fiscales, por supuesto, y de los jueces. Entonces, sí a favor de la reorganización del Ministerio Público, pero que no sea ni este gobierno ni este Congreso. Así es. Tengo que hacer una segunda pausa, quédese por favor con nosotros, porque al regresar vamos a hablar de los Humala Heredia, y es que después de 7 años de investigación, 3 de juicio, pronto conoceremos la decisión final del juicio contra ellos por lavado de activos. ¿Cuál será el desenlace para los Humala Heredia? Con eso hablemos. Muy bien, estamos de regreso en 2025. Quedó pendiente hablar sobre el futuro de los Humala Heredia. Casi 10 años de todo el proceso, doctor García Toma, de investigación, el juicio, y por fin ya se acerca la recta final. En menos de un mes vamos a conocer la decisión final. No sé si a diferencia de otros casos usted ve claro cuál podría ser el desenlace aquí. Lo primero es que este es un proceso que duró muchos años y que han habido 2 detenciones arbitrarias, no como lo han sido en otros procesos. Eso creo que hay que consignarlo. Pero, entiendo yo que ya los Humala superaron esa etapa que ha sido dura. Claro, con niños pequeños y todo complicado. El tema central aquí es acreditar la fuente o el origen de ese dinero. No tengo claro si el Ministerio Público habrá logrado llegar a ese nivel. Claro, porque hablamos de dinero ilícito durante las campañas, ¿no? Del 2006, del 2011, pero en esos momentos no era un delito. No, en todo caso, eso sería una falta administrativa. Ajá. En todo caso, podría tratarse de un delito tributario, porque no ha sido denunciado. En todo caso, podría tratarse de, digamos, de dineros que han sido asignados al partido y que han sido utilizados por el presidente del partido y por su esposa. Pero en todo caso, eso es un problema del partido, no es un problema del Estado. Claro. Pero ellos, la Fiscalía va por la tesis de que esto fue lavado de activos. Y probar el lavado no es sencillo. No es sencillo. Más aún, este caso es importante porque va a marcar la ruta de los otros procesos sobre la misma materia. Ajá. ¿No? Bueno, sin ser saorí, no le veo mucho futuro a la tesis fiscal, ¿no? Además, esperaremos. Muchos de los personas que se esperaba declaren, Marcelo Odebrecht y otros, nunca llegaron a declarar, ¿no? De hecho, el fiscal lo que decía es: nosotros vamos a coger su testimonio, como lo hicimos en el caso de Alejandro Toledo. Pese a que ellos no estuvieron, cogemos su testimonio y bueno, Alejandro Toledo ya fue sentenciado. Pero Wilfredo Pedraza, su abogado, decía, esto no es posible. O sea, si ellos no han estado en el juicio, no se puede traer testimonios de afuera y así. Ahora, pero para que la gente también entienda que hay otros procesos en los que probablemente la situación sea diferente, ¿no? Claro. Estos casos ya de corrupción vinculados con la interoceánica, etcétera, etcétera. Ahí sí creo que la Fiscalía tiene... ¿no? Sí, lo tiene. Claro, eso era gobierno, exactamente. Claro. Ahí ya la figura cambia porque ya eran funcionario público. En este creo que probablemente consigan la absolución. De acuerdo, pero al final uno ve todo lo que pasó, ¿no? O sea, 10 años de proceso y todo lo que pasa un investigado y probablemente, digamos, terminen siendo... Es que... no les caiga la sentencia, ¿no? Yo creo que aquí este grupo de fiscales de Lavallato quisieron hacer show político con este tipo de procesos, ¿no? Sucedió lo mismo con el caso de Keiko Fujimori,
incluso hubo una contra el partido aprista, en fin. Todos esos casos o se han caído o se van a caer porque no tienen consistencia jurídica. De acuerdo. Pero fiscales que han tenido el respaldo de jueces, ¿no? Ah, sí, claro. Pero ¿qué jueces? Pues estamos hablando del juez Caraguancho, el juez Zúñiga, ¿no? Y toda la presión en aquel momento mediática, presión popular que hubo también, que finalmente derivó en estas decisiones de dictarles prisiones preventivas, aparte larguísimas, ¿no? De 3 años. Creo que había, digamos, un sentimiento de que en el país había corrupción y que había que combatirla. Entonces, ese sano sentimiento de la población ha sido de alguna manera malversado por esta incompetencia, por esta falta de unidad y por este, digamos, ideologismo de este sector de la Fiscalía, ¿no? De acuerdo, que al final lo que necesitamos son sentencias, ¿no? No Así prisiones es. preventivas que Así se quedan es. en etapas intermedias. Hay que avanzar, hay que llegar a juicio y aquí probar que efectivamente Claro. se investigó y se pudo acreditar Claro. los delitos. Y en este caso se ve complicado porque el solo hecho de lavado de activos tiene que comprobar que las personas que recibieron el dinero conocían la fuente ilícita. Así es. O sea, ya esto es difícil y todo lo que viene después, cómo se recibió el dinero. Y probar que la fuente era ilícita. No veo cómo lo hayan podido probar. Pero en fin, esperemos. Vamos a ver, no falta mucho. No falta 3 mucho, sí, semanas, ¿no? 3 semanas, el 8 sí. de abril. Así que seguramente, doctor García Toma, volveremos a conversar, porque aquí la política y la justicia van de la mano. ¿No? Es así. Sí, es verdad. Gracias por habernos Gracias acompañado a usted esta por la noche. amabilidad. Muy gentil por haber estado aquí. Nosotros tenemos que hacer